Saraki hilatanaka kuyakanaka takininpi humanakaru warumtasiphani hichuruja yatiqasqakiñaniwa tunka kimsani yatqatawinpi aka yatqatawisti yapuna achunakapata aruskipapqañani sasa sutiniwa. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? El día de hoy vamos a seguir con la lección número 13, esta lección denominada reconozcamos, conversemos sobre los productos que se cosechan en la chacra. Muy bien, entonces continuamos. Productos se cosecharán en la chacra. Puna achuna casa y apuna achoqueja. Estamos diciendo que productos se cosecha en la chacra. En la chacra se cosechan muchos productos, entre ellas está este alimento, mira, guara, jupa o jiura, ope, hawasa, y así otros productos más que se obtienen de la chacra. Achunacan su tipo un tapjañán. A ver, vamos a conocer cómo se dice papa en aymara y los demás alimentos en la lengua aymara. Entonces, vemos papa, ¿cierto? Papa, varias papas. Entonces, a la papa, ¿cómo se dice en aymara? Se dice ope. A ver, repitan conmigo. Ope. Ope. Y O suena grave, ¿no? Ope. Ope. Muy bien. Una vez más, repetimos. Ope. Ahora vamos a ver el siguiente alimento. De la papa también salen otros derivados. Hay un procesamiento de la papa en las comunidades. También de la papa vamos a obtener el chuño, ¿ya? Puño. Repitan. Puño. Ustedes se preguntarán cómo se elabora el chuño. Las personas desde tiempos ancestrales en la zona andina produce el chuño con la finalidad de conservar la papa. El chuño puede aguantar muchísimo tiempo más que la papa fresca. Entonces, o sea, las personas eh, ex, esparcen la papa en una zona fuera de la casa para que la helada caiga toda la noche. Puede ser una o dos noches puede ser. Y luego le exponen al sol. Tienen que pelar la cáscara y luego hacerlo secar. ¿Ya? Y se obtiene el chuño. Muchos también conocen como el chuño negro. ¿Ya? Y se dice, en Aymara se dice chuño. Chuño. Es un procesamiento de la papa. Y también otro proceso que se realiza de la papa, se obtiene la tunta. Tunta. Rápido conmigo. Tunta. Muy bien. ¿Cómo se obtiene la tunta? De igual manera se esparce afuera de la casa, en un lugar que pueda caer la helada, una, dos noches, y luego se embolsa en costales o saquillos para poder introducirlos al agua por varios días, incluso 20 días, depende de cada lugar. Luego lo sacan y lo hacen secar al sol y se obtiene el chuño blanco, chuño blanco. Entonces, yunta. Ahora conozcamos otro producto que se obtiene de la chacra. Otro producto que se cosecha en la chacra es este producto. ¿Qué producto es? Ah, en Aymara lo decimos jupa.
Pero también en la zona sur de Puno, los aymaras que viven en ese territorio, lo denomina Hiura. Hiura lo dice. Sin embargo, en la zona norte, Huancaneco, Jata, eh, esta palabra jupa para referirse al producto de la quinoa, ¿de acuerdo? Entonces, ambos términos son válidos para referirse a esta planta, a este producto que se obtiene en la carne. Jupa o jiura, es lo mismo. Otro producto que se obtiene en la chacra es este producto, la cebada. La cebada. ¿Cómo te dice? Siguara. A ver, repitan conmigo. Siguara, siguara, siguara. Ajá, siguara. Muy bien. Y el otro producto, ¿cómo se un producto es? Ajá, muy bien. Habas, ¿cierto? Como decimos en la lengua aymara. Hawasa. A ver, repitan conmigo. Hawasa, hawasa. Muy bien. Entonces, estos son los productos que encontramos en la chacra. Ahora, otro producto que se encuentra en la chacra es este. Se dice, en Mara se dice apiña, apiña, piña. Es la oca. Ahí está, muy bien, algunos han acertado. Muy bien. Oca, en Aymara es apiña. Excelente, muy bien. Ahora vamos a ver algunos características de la papaya. Entonces, ¿qué vemos aquí en la imagen? Una papa muy grande, ¿cierto? Entonces, acá oreja hach agua, dice, ¿no? Hacha. ¿Qué quiere decir hacha? Grande, ¿de acuerdo? Es bastante, muy grande. Hacha oreja hach agua. Eso, eso reafirma lo que se está afirmando. Agua. Estoy muy seguro de que es muy grande esta papa. Y al otro lado, es una papa pequeña, ¿no? En comparación a esta que hemos visto. Entonces, hacha, por un lado, grande, y por otro lado, jisca. Entonces, grande, pequeño. ¿Qué podemos decir otro? A ver. Vamos a usar este libro. Acá Pancaja, este libro, es pequeño. Como decimos, acá Pancaja, Hiscaua, ¿cierto? Acá Pancaja, Hiscaua. Otro libro, podemos decir, acá Pancaja, Hachagua. Bastante grande en comparación con esto, ¿no? Entonces, acá Pancaja, agua, acá Pancaja, grande, y vamos a decir, no, Sulcajaja, agua. Mi hermano, mi menor es pequeño. La caja, agua. Mi mayor es grande. Ajá. Y hemos aprendido dos términos, ¿no? Hacha, hisca. Vamos decir, ¿no? Eh, para caja, agua. Mi mano es pequeña. O puede decir, para caja, agua. Mi mano es grande. Ya. Entonces aquí hemos aprendido dos términos, ¿no? Hacha, hisca. No se olviden. Ahora vamos a ver otro término. ¿Qué vemos aquí en la imagen, ¿no? Aquí vemos poco, ¿cierto? Y aquí vemos bastantes habas, ¿cierto? Entonces, Humaja, Juca, Hawasaki Churista. Tú me das poquitas, ¿no? Poco, harto. Poco, harto. ¿Ya? Poco y harto. Jupa, ¿y cómo decimos harto? Jupaja yampi. Hawasamampi. Yampi, juca, yampi. Juca.
Bien. Juca es poco. Yampi es poquito, poco. Y Yampi, y bastante. Yampi. Entonces, como a la anterior hemos aprendido Hisca, Hacha, ¿no? Hacha, Hisca. Pequeño, grande, ¿cierto? Y ahora, Juca, Yampi. Poco y harto. Poco y harto. Por ejemplo, vamos a visitar a una familia y dice, no, nos quiere servir harta comida. Bueno, Juca me da que bastante. Invítame poca comida, ¿no? Porque tengo un dolor de barriga, puede ser, ¿no? O a veces llegamos con mucha hambre a visitar a una casa. Yampi bastita. Yampi manga bastita. Ajá, muy bien. Y otro, vamos a aprender otro término. Harsi kuyakaja ma puchto hiura bastito. Ma puchto. Harsi kuyakaja ma puchto hiura bastito. ¿Cierto? Ma puchto. Y Paulo hilataja ma hache. Una pizca de quinoa, ¿no? En este caso, Pablo Kiltagma Hachi, ¿no? Aquí vemos en la imagen, ¿cierto? Está en círculo, la pizca nada más. Entonces, un ojo, es como cada cultura creo que lo dicen de una manera distinta, ¿no? Entonces, ojo, las cantidades, ¿no? Ojo es más harto que hachi. Hachi es un poquito, ¿no? Una pizca nomás de quinoa, ¿cierto? Muy bien. Hay suma, cuya gilatanaka. Tukuykanoa tunka kimsan yatqatawqa. Sinkaman, yaqa urua hakisiñana. Amigos.